La amante la esperaba dentro de su propia casa usando la camisa de su marido y sonriendo como si ya fuera la nueva dueña de todo. Horas después, la esposa traicionada escapaba rumbo al mar intentando olvidar el dolor. Pero el destino tenía preparada una tragedia mucho más cruel. Mientras la familia lloraba su desaparición y la policía la daba por muerta, su marido fingía ser un viudo devastado para quedarse con la fortuna familiar. Lo que nadie sabía era que ella seguía viva. Y que había caído en manos de un hombre capaz de cambiarla para siempre. Aquella mañana Madrid despertó envuelta en una lluvia suave que cubría los cristales de los edificios con pequeñas gotas plateadas. Desde la ventana del ático se veía la ciudad todavía adormecida. Algunos taxis avanzaban lentamente por las calles mojadas, los camareros levantaban las persianas de las cafeterías y un hombre paseaba a su perro bajo un paraguas rojo que destacaba entre el gris de la madrugada. Lucía abrió los ojos antes de que sonara el despertador. Permaneció inmóvil unos segundos, disfrutando del calor del cuerpo de Adrián junto al suyo. Él dormía profundamente, con una mano descansando sobre la cintura de ella. Durante años aquella sensación le había dado tranquilidad. Sentía que, mientras despertaran juntos, todo lo demás podía arreglarse. Con cuidado apartó la manta y salió de la cama. El suelo frío le hizo estremecerse. Caminó hasta la cocina envuelta todavía en la camiseta ancha con la que dormía y encendió la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó poco a poco el apartamento. Luego empezó a preparar churros caseros y chocolate caliente. Hacía tiempo que no tenían una mañana tranquila. Siempre había algo, trabajo, cansancio, discusiones pequeñas que terminaban convirtiéndose en silencios largos. Por eso Lucía quería sorprenderlo. Quería recuperar aquella sensación de cuando eran jóvenes y compartían un pequeño estudio sin muebles caros ni preocupaciones. Mientras removía el chocolate recordó la cita médica de aquella tarde. Otra más. Otra clínica, otro especialista, otro análisis. El pensamiento le dejó un nudo en el pecho. Habían pasado casi 3 años intentando tener un hijo. Al principio Adrián parecía ilusionado. Luego empezó a mostrarse incómodo cada vez que ella mencionaba el tema. Decía que aún eran jóvenes, que debían disfrutar de la vida, viajar, ahorrar dinero. Pero Lucía veía como el tiempo avanzaba demasiado rápido. Escuchó pasos detrás de ella. Adrián apareció despeinado, todavía medio dormido. Llevaba solo el pantalón del pijama y una expresión tranquila que lo hacía parecer más joven. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó acercándose. Lucía sonrió. Quería prepararte algo rico. Él rodeó su cintura con los brazos y apoyó la barbilla sobre su hombro. Hueles a chocolate. Y tú a sueño. Adrián soltó una risa baja y le besó lentamente el cuello. Lucía cerró los ojos. Hacía semanas que no se tocaban así. Las manos de él descendieron despacio por sus caderas y durante un instante ella sintió que todavía podían salvarse. Pero el momento desapareció rápido. No olvides que hoy tengo la cita en la clínica, murmuró Lucía. Adrián soltó un suspiro apenas perceptible y se apartó. Otra vez con eso. La sonrisa de ella se apagó un poco. El doctor dijo que sería importante que fueras conmigo. Lucía, ya hablamos de esto. Estoy hasta arriba de trabajo. Solo sería 1 hora. Siempre es 1 hora. Luego análisis, pruebas, médicos. Parece que nuestra vida gira alrededor de eso. Ella bajó la mirada hacia el chocolate caliente. Porque quiero formar una familia contigo. Adrián no respondió enseguida. Se sirvió café y miró la lluvia detrás de la ventana. Y yo quiero vivir tranquilo, dijo finalmente. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos como algo incómodo. Desayunaron en silencio. Más tarde salieron juntos hacia la oficina. Compartían empresa desde hacía años. Lucía trabajaba en el departamento financiero y Adrián dirigía el área tecnológica. A ojos de todos eran la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, atractivos. Madrid hervía alrededor de ellos mientras caminaban por la Castellana. El tráfico sonaba como un rugido constante.
Las pantallas publicitarias iluminaban las aceras mojadas y el olor a café salía de cada esquina. Antes de entrar al edificio, Adrián tomó la mano de Lucía. «No te enfades por lo de antes», dijo con voz suave. «Últimamente estoy muy estresado». Ella quiso creerle. «Lo sé». Él le acarició la mejilla. «Prometo acompañarte la próxima vez». Lucía asintió y sonrió apenas. Pero aquella sensación extraña no desapareció. La cita médica terminó pasado el mediodía. El doctor volvió a insistir en que ambos debían hacerse pruebas completas. Lucía salió de la clínica más cansada que tranquila. Durante el trayecto de regreso miró varias veces el teléfono esperando un mensaje de Adrián. No había ninguno. Cuando llegó a la empresa decidió subir directamente al departamento de informática para hablar con él. Quería evitar otra discusión por teléfono. En el pasillo se cruzó con Marcos, compañero de Adrián. El hombre se quedó inmóvil al verla. «Hola», saludó Lucía. «¿Está Adrián dentro?» Marcos tardó demasiado en responder. «Sí. Pero creo que ahora». No terminó la frase. Lucía frunció el ceño y siguió caminando. Algo en la expresión de Marcos le revolvió el estómago. Llegó hasta la puerta del despacho. Y entonces escuchó una risa femenina. Una risa suave. Íntima. Lucía abrió lentamente. El mundo se rompió en silencio. Adrián tenía a Valeria sentada sobre la mesa de trabajo. La falda negra subida hasta los muslos. Él la besaba con desesperación mientras sus manos recorrían el cuerpo de la joven secretaria. Durante unos segundos ninguno de los dos notó la presencia de Lucía. Hasta que Valeria abrió los ojos. Y sonrió. Lucía sintió que el aire desaparecía de la habitación. El sonido de la lluvia contra las ventanas, el zumbido de los ordenadores, incluso las voces del pasillo parecieron alejarse de golpe. Solo veía a Adrián y a Valeria frente a ella. Las manos de Adrián seguían sobre las piernas de la joven secretaria. Valeria fue la primera en reaccionar. Bajó lentamente de la mesa y acomodó la falda con una tranquilidad insultante. «Creo que esto ya no tiene explicación posible», dijo con una sonrisa torcida. Adrián palideció. «Lucía. No es lo que parece». Ella soltó una risa seca. «Ah, no». Quiso acercarse, gritar, golpear algo, pero el cuerpo no le respondía. Sentía las piernas débiles y un temblor extraño recorriéndole el pecho. Valeria cruzó los brazos. La verdad, esto tenía que pasar tarde o temprano. Adrián lanzó una mirada furiosa hacia ella. «Cállate». Lucía observó aquel gesto y comprendió algo peor que la propia traición. No era una aventura pasajera. Había intimidad entre ellos. Costumbre. Complicidad. Todo el mundo debía saberlo. Sin decir una palabra más, se dio media vuelta y salió del despacho. Escuchó a Adrián correr detrás de ella. «Lucía, espera». Ella aceleró el paso por el pasillo. Varias personas levantaron la vista de sus mesas. Nadie parecía sorprendido. Eso terminó de destruirla. Entró al baño de mujeres y cerró la puerta de un golpe. Entonces las lágrimas empezaron a caer solas, silenciosas al principio, después violentas. Minutos más tarde alguien golpeó suavemente la puerta. «Soy yo», dijo Adrián desde afuera. «Por favor, hablemos». Lucía respiró hondo intentando controlar el llanto. «Vete. No quería que te enteraras así». «Entonces, ¿cómo? Pensabas decírmelo mientras se la quitabas de encima». Hubo silencio. Después la voz de Adrián sonó más fría. «No hagas un espectáculo». Aquellas palabras le dolieron más que la infidelidad. Lucía abrió la puerta de golpe. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. «Un espectáculo», susurró. «Tú estabas acostándote con otra mujer en la oficina». Adrián miró alrededor nervioso.
Baja la voz. ¿Te da vergüenza ahora? Él apretó la mandíbula. Esto viene de hace tiempo. Las cosas entre nosotros ya no funcionaban. Lucía sintió ganas de abofetearlo. Y tu solución fue acostarte con la secretaria de tu jefe. No lo entiendes. Claro que no lo entiendo. Yo iba de clínica en clínica intentando salvar nuestra familia mientras tú estabas revolcándote con ella. El rostro de Adrián se endureció. Precisamente por eso. Lucía lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Él pasó una mano por el cabello, incómodo. Estabas obsesionada. Todo giraba alrededor de tener un hijo. Ya no disfrutabas de nada. Vivías amargada. Ella sintió que el corazón se le partía lentamente. Y tú preferiste irte con una mujer 10 años menor que tú. Adrián no respondió. Aquello fue respuesta suficiente. Lucía recogió su bolso del despacho sin mirar a nadie y abandonó la oficina. Afuera seguía lloviendo. Caminó sin rumbo por las calles del centro de Madrid mientras el agua empapaba su abrigo y el tráfico rugía alrededor. No sabía cuánto tiempo pasó así. Cuando por fin reaccionó, estaba frente al portal de Carmen. Su amiga abrió la puerta y apenas vio su expresión comprendió que algo horrible había ocurrido. ¿Qué pasó? Lucía rompió a llorar otra vez. Aquella noche vaciaron casi 2 botellas de vino sentadas junto a la ventana del pequeño apartamento en Lavapiés. Carmen fumaba mientras escuchaba en silencio. Todo el mundo lo sabía, murmuró Lucía. Todos menos yo. La gente es cobarde. Me miraban con pena. Porque tú eras la única enamorada en esa relación. Lucía cerró los ojos. Las imágenes seguían apareciendo una y otra vez, las manos de Adrián sobre el cuerpo de Valeria, aquella sonrisa insolente, el perfume femenino impregnando el despacho. ¿Sabes qué es lo peor? Susurró. Que todavía lo amo. Carmen dejó el cigarrillo en el cenicero. Eso se te va a pasar. Pero Lucía no estaba segura. A la mañana siguiente despertó con dolor de cabeza y el teléfono lleno de mensajes de Adrián. Tenemos que hablar. No quería hacerte daño. Por favor, responde. Lucía apagó el móvil. No quería escucharlo. Pasó el día entero tumbada en el sofá mientras Carmen iba y venía preparando café, haciendo llamadas y maldiciendo a Adrián cada pocos minutos. Al caer la tarde, Carmen apareció con una idea inesperada. Tengo un viaje que no voy a usar. Lucía levantó la vista. ¿Qué? Unos días en Barcelona. Hotel frente al mar. Lo gané en un sorteo de la empresa. No puedo aceptar eso. Si puedes. Necesitas desaparecer un tiempo. Lucía dudó. No sé. Mírate. No puedes seguir encerrada llorando por ese imbécil. Hubo un largo silencio. Luego Carmen sonrió apenas. Además, el mar arregla cosas. Por primera vez desde el día anterior, Lucía sintió algo parecido a alivio. Horas más tarde regresó al ático para recoger ropa. El apartamento estaba oscuro. Sobre la mesa seguían las tazas del desayuno de aquella mañana, como si hubieran pertenecido a otra vida. Entró al dormitorio y abrió la maleta. Entonces escuchó una voz femenina detrás de ella. Pensé que tardarías más en volver. Lucía se giró lentamente. Valeria estaba apoyada contra la puerta. Y llevaba puesta la camisa de Adrián. Lucía se quedó inmóvil mirando a Valeria. La camisa blanca de Adrián apenas le cubría los muslos y el perfume masculino flotaba en el dormitorio como una provocación calculada. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Solo se escuchaba el ruido lejano de la lluvia golpeando los ventanales del ático. Valeria sonrió lentamente. No pongas esa cara. Tarde o temprano esto iba a pasar. Lucía sintió un vacío helado en el pecho. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí ahora mismo, prácticamente.
Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de ella. Lucía dejó caer la maleta sobre la cama y comenzó a sacar ropa del armario con movimientos bruscos. Intentaba no mirar a la otra mujer, pero notaba su presencia como una aguja clavada en la espalda. Adrián no está, dijo Valeria acercándose despacio. Bajó a comprar vino. Lucía soltó una carcajada amarga. Perfecto. Así celebran. Valeria apoyó un hombro contra el marco de la puerta. Mira, no voy a fingir que me das pena. Tú y Adrián llevaban mucho tiempo muertos como pareja. Lucía se giró de golpe. ¿Y quién te dio derecho a meterte en medio? Valeria alzó las cejas. Él vino solo. Aquella respuesta dolió más de lo esperado. Lucía volvió a guardar ropa intentando contener las lágrimas. Entonces vio sobre la cómoda un reloj que ella había regalado a Adrián en su primer aniversario. Y junto al reloj, un sujetador negro que no era suyo. Sintió náuseas. Valeria se acercó todavía más. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo de ti? Preguntó en voz baja. Que estabas obsesionada con ser madre y que ya ni siquiera lo mirabas como hombre. Lucía levantó la vista lentamente. No vuelvas a hablar de mí. ¿Por qué? Es la verdad. Entonces ocurrió. Lucía cruzó la habitación y le dio una bofetada tan fuerte que Valeria perdió el equilibrio por un instante. Las dos quedaron respirando agitadas. Valeria llevó una mano a su mejilla enrojecida y sonrió con una calma escalofriante. Ahora entiendo por qué se cansó de ti. Lucía sintió deseos de arrancarle el cabello, pero en ese momento escuchó la puerta principal abrirse. Adrián apareció en el pasillo con una bolsa en la mano. Al verlas se quedó paralizado. ¿Qué está pasando? Tu esposa me pegó, respondió Valeria con voz dulce. Lucía observó cómo Adrián corría directamente hacia la secretaria. Ni siquiera preguntó cómo estaba ella. Aquello fue suficiente. Sin decir una palabra más, cerró la maleta y salió del dormitorio. Adrián intentó detenerla en el pasillo. Lucía, espera. Ella apartó su mano. No me toques. Estás exagerando. Lucía lo miró incrédula. ¿Exagerando? Él suspiró cansado, como si todo aquello fuera un problema molesto del trabajo. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Valeria apareció detrás de Adrián y apoyó las manos sobre sus hombros desnudos. El gesto fue íntimo, territorial. Lucía sintió que no podía respirar más dentro de aquel apartamento. Se marchó. Madrid estaba húmeda y brillante bajo las luces nocturnas. Caminó sin rumbo durante más de una hora arrastrando la maleta por calles llenas de gente que reía, bebía y seguía viviendo como si el mundo no acabara de derrumbarse. Cuando llegó nuevamente al piso de Carmen estaba empapada. Su amiga abrió la puerta alarmada. Dios mío, ¿qué pasó ahora? Lucía dejó la maleta en el suelo. Ella estaba allí. Carmen entendió enseguida. Ese hijo de puta. Aquella noche apenas durmió. Permaneció tumbada mirando el techo mientras escuchaba los coches pasar por la calle. Cada vez que cerraba los ojos veía a Adrián besando a Valeria. A la mañana siguiente tomó una decisión impulsiva. Aceptaría el viaje a Barcelona. Necesitaba huir. Pasó el día haciendo una pequeña maleta y evitando mirar el teléfono. Adrián había enviado decenas de mensajes. Algunos pedían perdón. Otros la culpaban indirectamente. Nos alejamos hace tiempo. Tú también cambiaste. Podemos hablar cuando vuelvas. Lucía terminó apagando el móvil. Por la tarde fue a visitar a su madre antes del viaje. Mercedes vivía sola en un antiguo piso del barrio de Salamanca lleno de fotografías familiares y muebles clásicos. Al abrir la puerta sonrió al ver a su hija. ¿Qué haces aquí un jueves? Lucía forzó una sonrisa. Me voy unos días a Barcelona. Mercedes frunció el ceño.
¿Y Adrián? Tiene trabajo. La mujer observó a su hija unos segundos demasiado largos. ¿Ha pasado algo? Lucía sintió el impulso de contarlo todo. Necesitaba abrazarse a alguien y llorar como una niña. Pero conocía el corazón delicado de su madre, su ansiedad constante, sus problemas de tensión. Así que mintió. Solo necesitaba descansar un poco. Mercedes suspiró. Pues descansa y vuelve más morena. Intentó bromear, pero en sus ojos había preocupación. Antes de irse, Lucía recorrió lentamente el piso. Aquella casa siempre olía a café y lavanda. De pequeña corría por aquel pasillo jugando a esconderse mientras su padre aún vivía. Todo parecía intacto allí dentro. Seguro. Inmóvil. Y sin embargo su propia vida acababa de hacerse pedazos. Horas después llegó a la estación de Atocha. El enorme techo de cristal reflejaba las luces de los paneles electrónicos y el murmullo constante de viajeros apresurados llenaba el ambiente. Lucía subió al tren intentando convencerse de que aquel viaje era solo una pausa. Nada más. Cuando el tren comenzó a moverse, observó Madrid alejándose lentamente detrás de la ventana. Sintió tristeza, rabia, miedo y una extraña sensación de libertad. No sabía que estaba mirando su antigua vida por última vez. Barcelona recibió a Lucía con un cielo gris y olor a mar húmedo. Cuando salió de la estación de Sanz sintió el viento salado golpeándole el rostro y durante unos segundos creyó que realmente podría olvidarse de todo. De Madrid. De Adrián. De Valeria. De aquella oficina donde todos conocían la mentira menos ella. Tomó un taxi hasta el hotel que Carmen había reservado frente a la playa de la Barceloneta. El conductor hablaba sin parar sobre el tráfico y los turistas, pero Lucía apenas lo escuchaba. Miraba las calles desconocidas, las palmeras agitadas por el viento y las fachadas iluminadas por neons. Todo parecía lejano. Irreal. El hotel era pequeño, elegante y silencioso. Desde la habitación podía verse el mar oscuro moviéndose bajo la tormenta. Lucía dejó la maleta junto a la cama y se acercó a la ventana. Por primera vez en muchos días estaba completamente sola. Y eso la asustó más de lo esperado. Aquella noche intentó dormir temprano, pero no pudo. Terminó bajando al bar del hotel cerca de la medianoche. Había poca gente. Una pareja extranjera compartía vino junto a la ventana y un hombre mayor leía un periódico en silencio. Lucía pidió whisky. Después otro. Intentaba dejar la mente en blanco, pero las imágenes seguían regresando una y otra vez. Adrián abrazando a Valeria. Valeria usando su casa. Su cama. Sintió ganas de llorar otra vez. No deberías beber sola cuando tienes esa mirada. La voz masculina la hizo girarse. El hombre estaba sentado 2 taburetes más allá. Alto. Cabello oscuro ligeramente largo. Barba descuidada. Tendría unos 40 años y unos ojos tan negros que parecían absorber la luz. Lucía apartó la mirada. ¿Y qué mirada es esa? La de alguien que acaba de perder algo importante. Ella soltó una sonrisa amarga. Muy observador. El desconocido levantó su copa. Gael. Lucía. Hubo silencio unos segundos. Gael no parecía uno de esos hombres insistentes de bar. Ni siquiera sonreía demasiado. Había algo extraño en él. Una calma áspera. Como si estuviera acostumbrado a vivir lejos de todo. No eres de aquí, comentó él. De Madrid. Eso explica la tristeza. Lucía soltó una pequeña risa inesperada. Hablaron durante más de una hora. Sobre cosas simples al principio. El mar. Los viajes. Las ciudades donde uno termina sintiéndose extranjero incluso después de años. Gael evitaba hablar de sí mismo. Solo mencionó que trabajaba solo y que pasaba largas temporadas fuera de Barcelona. Lucía no preguntó más. Por primera vez desde la traición de Adrián logró olvidarse un poco del dolor.
Cuando subió a la habitación llevaba una extraña sensación cálida en el pecho. A la mañana siguiente decidió caminar por la playa. El viento seguía fuerte y casi no había turistas. Se quitó los zapatos y dejó que el agua helada mojara sus pies. Necesitaba sentir algo distinto. Pasó el día recorriendo calles estrechas, cafeterías pequeñas y mercados llenos de olor a pescado y especias. Intentó disfrutar. Y a ratos incluso lo consiguió. Pero por la noche volvió el vacío. Regresó al hotel agotada y encontró una nota bajo la puerta de la habitación. Si todavía necesitas olvidar, estaré en el bar. No llevaba firma. Lucía bajó. Gael estaba sentado en el mismo lugar de la noche anterior. Esta vez vestía una camisa negra arremangada y tenía una pequeña cicatriz visible junto al cuello. Pensé que no vendrías, dijo él. Yo también. Gael pidió vino para ambos. Hablaron más que la noche anterior. Lucía terminó contándole parte de la verdad. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Mi marido me engañó, confesó mirando la copa. Con una mujer de su oficina. Gael permaneció en silencio. Y todavía duele, añadió ella. Las traiciones siempre duelen más cuando uno amó de verdad. Lucía levantó lentamente la vista hacia él. Había tristeza en aquellos ojos oscuros. Una tristeza profunda. Después de medianoche comenzaron a cerrar el bar. Gael se levantó primero. Ven conmigo. Lucía dudó apenas un instante antes de seguirlo. Caminaron bajo la lluvia fina hasta una calle estrecha cerca del puerto. Gael abrió la puerta de un antiguo edificio y subieron por una escalera oscura hasta un apartamento pequeño con vista al mar. Todo allí era sencillo. Paredes desnudas. Libros apilados. Olor a tabaco y madera húmeda. Lucía se quedó quieta observando el lugar. Gael se acercó despacio. Todavía puedes irte. Pero ella no se movió. Necesitaba olvidar aunque fuera por unas horas. Él le acarició el rostro lentamente. Sus dedos eran ásperos y cálidos. Lucía cerró los ojos cuando sintió sus labios rozar los suyos. El beso comenzó suave. Luego se volvió desesperado. Gael la atrajo contra su cuerpo y Lucía sintió el calor de aquellas manos recorriéndole la espalda, las piernas, la cintura. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba con verdadero deseo que un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. Él le quitó lentamente el abrigo mojado mientras seguían besándose junto a la ventana donde el mar golpeaba la oscuridad. Lucía olvidó por unos minutos quién era. Olvidó a Adrián. Olvidó el dolor. Solo existía aquella sensación intensa y peligrosa creciendo entre ambos. Hasta que un trueno sacudió el cielo. Y el teléfono de Lucía empezó a sonar dentro del bolso. Era su madre. El teléfono vibraba sin descanso dentro del bolso de Lucía mientras la tormenta golpeaba las ventanas del apartamento. Durante unos segundos ella permaneció inmóvil entre los brazos de Gael, respirando agitadamente. El calor del cuerpo de él todavía quemaba sobre su piel y sus labios seguían peligrosamente cerca de los suyos. El móvil continuó sonando. Lucía cerró los ojos. Es mi madre, susurró. Gael retrocedió despacio, como si comprendiera que algo acababa de romperse. Ella buscó el teléfono con manos temblorosas y respondió. ¿Mamá? La voz de Mercedes llegó débil y entrecortada. Lucía, ¿dónde estás? En Barcelona. ¿Qué pasa? Hubo silencio unos segundos. Después se escuchó un sollozo. Adrián vino hoy a casa. El pecho de Lucía se tensó. ¿Para qué? Dice que quiere arreglar las cosas. Pero había algo raro en él. Lucía se dejó caer lentamente sobre el borde de la cama. Gael permanecía de pie junto a la ventana observándola en silencio. Mamá, no le abras más la puerta. Hija, ¿qué ha pasado realmente? Lucía tragó saliva. Llevaba días evitando esa conversación.
Adrián me engañó. Del otro lado solo se escuchó una respiración agitada. No. No puede ser. Es verdad. Mercedes comenzó a llorar bajito. Yo siempre pensé que te quería. Lucía sintió un dolor insoportable al imaginar a su madre sola en aquel piso enorme, intentando comprender cómo el hombre al que consideraba casi un hijo había destruido su matrimonio. Voy a volver pronto, murmuró. Gael bajó la mirada en cuanto escuchó aquellas palabras. Después de colgar, el silencio llenó el apartamento. La tormenta seguía rugiendo afuera. Lucía se levantó despacio y comenzó a acomodarse la ropa. Sus movimientos eran lentos, torpes, como si despertara de un sueño peligroso. Gael se acercó. No tienes que irte ahora. Ella evitó mirarlo directamente. Mi madre está sola. Y tú también. Aquella frase la desarmó por un instante. Gael levantó una mano y le apartó suavemente un mechón húmedo del rostro. El gesto fue inesperadamente tierno. Quédate esta noche. Lucía quiso hacerlo. Dios, cuánto quiso hacerlo. Había algo en aquel hombre que la hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. Algo oscuro y triste que la atraía de una manera irracional. Pero también estaba asustada. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. No debería haber venido contigo, susurró. Gael sonrió apenas. Pero viniste. Lucía bajó la mirada. Todavía podía sentir el calor de las manos de él recorriéndole el cuerpo minutos antes. Y eso la llenaba de culpa. No por Adrián. Por ella misma. Porque una parte de su dolor había desaparecido mientras besaba a otro hombre. Gael abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. No voy a pedirte nada, dijo. Quédate solo hasta que pase la tormenta. Lucía aceptó. Se sentaron junto a la ventana mirando el mar oscuro. Barcelona brillaba a lo lejos bajo la lluvia, llena de luces borrosas y calles mojadas. Poco a poco comenzaron a hablar otra vez. Gael contó fragmentos de su vida. Nada completo. Nunca completo. Había trabajado en lugares peligrosos. Había vivido fuera de España muchos años. Y ahora parecía no pertenecer a ningún sitio. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Todavía amas a tu marido? Lucía tardó en responder. No sé qué amo ya. Gael observó la copa entre sus manos. A veces confundimos costumbre con amor. Aquellas palabras quedaron flotando entre ellos. La tensión volvió lentamente. Más peligrosa que antes. Más íntima. Lucía levantó la vista y descubrió que Gael la estaba mirando de una forma que nadie la miraba desde hacía muchísimo tiempo. Como si realmente la viera. No como esposa. No como mujer frustrada. No como alguien roto. Simplemente como ella. Gael dejó la copa sobre la mesa y se acercó despacio. Esta vez Lucía no retrocedió. Él la besó lentamente, sin desesperación, casi con cuidado. Sus dedos recorrieron la espalda de ella bajo la tela fina de la blusa y un escalofrío le atravesó todo el cuerpo. Lucía respondió al beso. Con rabia. Con tristeza. Con necesidad. Las manos de Gael descendieron por sus caderas mientras ella se aferraba a su camisa. El deseo creció rápido, mezclado con algo mucho más peligroso, alivio. Él la levantó entre sus brazos y la llevó nuevamente hacia la cama. Esta vez no hubo dudas. La ropa cayó al suelo entre besos lentos y respiraciones agitadas. Gael recorría su piel como si temiera romperla. Lucía cerró los ojos cuando sintió los labios de él en su cuello, en sus hombros, en cada rincón donde durante años solo había existido rutina. Por primera vez en mucho tiempo volvió a sentirse deseada. Viva. Y eso la asustó más que la traición de Adrián. Horas después permanecían acostados escuchando la lluvia disminuir lentamente. Lucía tenía la cabeza apoyada sobre el pecho de Gael.
Él acariciaba distraídamente su cabello. Mañana volveré a Madrid, murmuró ella. Gael no respondió enseguida. Después dijo algo que le heló el corazón. Si vuelves con él, terminará destruyéndote. Lucía levantó la vista. No voy a volver con Adrián. Gael sostuvo su mirada unos segundos demasiado largos. Entonces ten cuidado. ¿De qué? Él sonrió apenas. Pero aquella sonrisa no tenía nada de tranquilo. De descubrir demasiado tarde que ya no quieres marcharte de aquí. Lucía regresó a Madrid 2 días después con una sensación extraña en el pecho. Durante todo el viaje en tren intentó convencerse de que lo ocurrido con Gael había sido solo un impulso nacido del dolor y la soledad. Pero cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir sus manos sobre la piel, su voz grave susurrándole cerca del oído y aquella mirada oscura que parecía atravesarla por dentro. Cuando salió de la estación de Atocha el aire de Madrid le pareció más pesado que nunca. Tomó un taxi directamente al piso de su madre. Mercedes abrió la puerta despacio y apenas vio a su hija, comenzó a llorar. Lucía la abrazó con fuerza sintiendo un nudo en la garganta. Perdóname por preocuparme, susurró. Lo importante es que estás aquí. Pasaron horas hablando en la cocina mientras el café se enfriaba sobre la mesa. Lucía terminó contándole toda la verdad. La infidelidad. Valeria. El apartamento. Las mentiras. Mercedes escuchaba en silencio, cada vez más pálida. Y yo confiaba en él, murmuró finalmente. Lucía tomó las manos temblorosas de su madre. Ya terminó. Pero no había terminado. Aquella misma noche Adrián apareció en el edificio. Lucía lo vio desde la ventana bajar del coche con un ramo de flores. Durante unos segundos sintió rabia. Luego solo cansancio. Mercedes fue quien abrió la puerta. Adrián entró con expresión triste y perfectamente ensayada. Incluso parecía más delgado. Necesitaba verte, dijo mirando a Lucía. Ella permaneció inmóvil. No hay nada que hablar. Adrián dejó las flores sobre la mesa. Cometí un error. Lucía soltó una risa amarga. Un error. Olvidar las llaves es un error. Acostarte durante meses con otra mujer no. Mercedes observaba la escena nerviosa. Adrián avanzó unos pasos. Valeria no significa nada. Lucía sintió asco. Entonces eres todavía peor. Él intentó acercarse más, pero ella retrocedió. Escúchame. Podemos arreglarlo. No quiero arreglar nada contigo. Por primera vez la máscara tranquila de Adrián se quebró. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó con dureza. Volver a huir. Lucía sintió un escalofrío. Porque una parte de ella sí quería huir. Volver a Barcelona. Volver con Gael. Apartó aquel pensamiento de inmediato. Vete, Adrián. Él miró alrededor lentamente. Después fijó la vista en Mercedes. Dile algo tú. La mujer bajó la mirada. Creo que deberías irte. Aquello terminó de humillarlo. Adrián salió del piso dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Los días siguientes fueron tensos. Lucía comenzó los trámites de separación mientras evitaba salir demasiado. No soportaba las miradas de lástima en la oficina ni los rumores constantes. Y entonces ocurrió algo peor. Una mañana recibió una llamada del banco. Las cuentas compartidas estaban prácticamente vacías. Adrián había retirado gran parte del dinero semanas antes. Lucía sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando intentó localizarlo, nadie respondió. Ni él. Ni Valeria. Aquella noche Carmen apareció furiosa en el piso. Ese desgraciado piensa irse a Valencia con ella, dijo dejando el teléfono sobre la mesa. Lo escuché en la oficina. Mercedes comenzó a sentirse mal al escuchar la noticia.
Le temblaban las manos. Respiraba con dificultad. Lucía se acercó alarmada. «Mamá». Pero ya era tarde. Mercedes cayó al suelo delante de ellas. La ambulancia tardó apenas unos minutos, aunque para Lucía parecieron horas eternas. En el hospital le explicaron que había sufrido un ictus provocado por el estrés. Lucía pasó la noche entera sentada frente a la sala de cuidados intensivos sintiendo que el mundo volvía a derrumbarse. Y en medio de aquel silencio insoportable pensó en Gael. Pensó en la calma de sus ojos. En el mar golpeando las ventanas de aquel apartamento oscuro. En la forma en que la había abrazado después de hacer el amor, como si quisiera protegerla de todo. Se dio cuenta demasiado tarde de que ya no podía olvidarlo. Pasaron semanas. Mercedes sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizada. Lucía tuvo que encargarse sola de todo mientras Adrián desaparecía definitivamente. Hasta que una tarde recibió una fotografía anónima en el móvil. Adrián y Valeria estaban en la costa de Valencia brindando frente al mar. Sonreían. Debajo de la imagen solo había una frase. «Gracias por dejarme el camino libre». Lucía sintió tanta rabia que el cuerpo comenzó a temblarle. Esa misma noche tomó una decisión. Dejó dormida a su madre bajo el cuidado de una enfermera, preparó una pequeña mochila y salió del piso antes del amanecer. No fue a la estación. No fue al trabajo. Tomó un tren hacia Barcelona. Durante el trayecto apenas respiraba. No sabía si Gael seguiría allí. No sabía siquiera por qué iba. Solo entendía una cosa: Madrid ya no era su hogar. Horas después llegó al antiguo edificio junto al puerto. Subió las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Lucía sintió el miedo subirle por la garganta. Entonces la puerta se abrió lentamente. Gael apareció frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. Él solo la observó con aquellos ojos oscuros y tranquilos. Después miró la mochila que ella llevaba colgada al hombro. Y sonrió apenas. Sabía que volverías. Lucía sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. Gael la acercó lentamente hacia él. Y mientras el mar rugía detrás de las ventanas, ella comprendió algo terrible. Había perdido su antigua vida para siempre. Y aún así, por primera vez en muchos años, no sentía miedo.